Hermanos, buenos días nuevamente aquí en la Iglesia Bautista Omega. Quisiera agradecerles por estar aquí con nosotros, pero vamos a estar en el libro de 2 Corintios, capítulo 2, esta mañana. 2 Corintios, capítulo 2, y vamos a ir desde el versículo 12 al versículo 17. Yo te animo a que agarres tu Biblia, a tu dispositivo, abras una Biblia y puedas seguir conmigo en estos pasajes para que tú puedas ver de la palabra de Dios y ser alimentado de la palabra de Dios. Vamos a ver esta mañana acerca de Pablo y la actitud victoriosa que él siempre mantiene, el corazón victorioso que él siempre mantiene. A lo largo de la vida de Pablo, él ha sufrido bastantes pruebas, bastantes persecuciones. A veces ha sido por predicar el Evangelio, otras veces ha sido simplemente por temas naturales que suceden en su vida. Pero en todos estos momentos, él siempre mantiene una actitud victoriosa. Si yo podría animarte en algo esta mañana, es que tú puedas ser victorioso en todo, que puedas mantener una actitud victoriosa. Entiendo que en estos tiempos quizás es difícil, pero debemos mantener una actitud victoriosa porque Dios nos está usando para alcanzar a otras personas. Dios está usando nuestra vida, nuestro testimonio y nuestras palabras para poder ser de luz en un mundo lleno de tinieblas. Te soy 100% honesto, es muy fácil en estos momentos mantener una actitud negativa, y cuando tú hablas con un amigo, otra persona que también está en cuarentena, están conversando, están hablando, es muy fácil revertirnos directamente a las quejas. ¿Cómo te va en la cuarentena? Uy, hermano, si tan solo supieras, tengo 4 hijos en la casa, me están volviendo loco. Hermano, yo sufro de esto muchas veces. Y muchas veces queremos simplemente quejar, pero Pablo no queja muy a menudo. Más bien, Pablo, él habla de la victoria que tiene en Cristo Jesús. Entonces, yo te estoy animando en esta mañana que tú puedas mantener una actitud victoriosa en tu prueba, una actitud victoriosa ante las otras personas. Mira lo que dice Pablo en versículos 12 y 13. Mira lo que dice el versículo 12. Estamos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuvo reposo mi espíritu, no tuve reposo en mi espíritu. Algo está sucediendo en Pablo donde él está, podríamos decir, tal vez, no sé si podríamos decir deprimido o desanimado o preocupado, pero dice que no halló reposo en su espíritu y por ende no predica. Mira lo que dice el versículo: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Sabes qué está sucediendo con Pablo? Es de que él está dándose cuenta que no encuentra a Tito, no pueden encontrarse, no hay una forma de comunicarse, y él no encuentra reposo en su espíritu. Quizás está desanimado, preocupado por Tito, y algo le afecta. Honestamente, hermanos, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y ser conscientes de que sí, el lado emocional de todo esto, el lado emocional de las pruebas, sí es algo real y es algo que deberíamos aceptar y enfrentar, que es algo que nos afecta. Y si tú ves a Pablo, este es uno de los momentos que quizás es uno de desesperación para Pablo. Quizás es uno de desesperación para Pablo. Él dice que tuvo una puerta abierta en el Señor, pero no tuvo reposo su espíritu. Entonces se despide. ¿Quién sabe qué habrá pasado con Tito? Si habrá salido tarde, si habrá llegado tarde, si habrá estado en problemas. Él está preguntándose todas estas cosas acerca de Tito y no sabe qué está pasando con su hermano, y él está herido por esto. Pero pensarías que después de este versículo continuaría con más partes negativas, por así decirlo, pero en verdad Pablo le da la vuelta a la moneda y demuestra la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Mira lo que dice el versículo 14. Más a Dios gracias. A Dios gracias. Él está alabando a Dios. Nuevamente está alabando y adorando a Dios. Aunque las circunstancias no se presten para el momento más positivo o el momento más cómodo o el momento donde no hay preocupación ni luchas, más bien, él dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo
en Cristo Jesús. Quisiera que tomes un momento, si tienes un lapicero, un resaltador, subraya siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermano, escúchame por aquí, el creyente siempre es victorioso, no gana algunos partidos, no mete algunos goles. El creyente, el Hijo de Dios, siempre es victorioso. Pero mira que dice el versículo nuevamente, dice que nos lleva, que Él nos lleva, que nosotros le seguimos siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. La victoria no es nuestra, no depende de nosotros, más bien depende de Cristo Jesús. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Está haciendo una referencia a la marcha romana. Esto fue un evento especial que sucedía en Roma cuando un general romano habría ganado una batalla, habría ganado sobre más de 5,000 soldados, habrían muerto otros 5,000 soldados enemigos y habrían capturado a los líderes, los generales, y ellos estarían encadenados. Y cuando regresa este general romano, está entrando por la ciudad de Roma, y él, cuando entra, la gente comienza a celebrar y comienzan a aplaudirle y comienza a hacer todo un desfile para esta victoria romana. Mientras pasa este general romano, él comienza a pasar con la gente encadenada detrás suyo, los soldados de su compañía están aplaudiendo y están continuando con él, y ellos están siguiéndole al general, y ellos entrando por esta ciudad, yendo hacia el Coliseo. Cuando llegan al Coliseo, estos soldados, los cautivos, ellos pelearán hasta la muerte, y es toda una celebración para los romanos de este gran general. Y dice que Cristo nos lleva en triunfo. Nosotros no somos los generales, más bien Cristo es el general, pero nosotros estamos en su compañía. Nosotros somos sus soldados y Él nos lleva en triunfo, nos lleva en triunfo. Esta gran idea de que estos soldados, estos cautivos, estas personas contra quienes hemos ganado la batalla, ellos están siguiendo encadenados, no tienen poder, ningún poder absoluto, no tienen ninguna autoridad, ellos han perdido todo poder. Esa es la victoria de la vida del creyente. Lee el versículo nuevamente. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es una marcha romana todos los días. En Cristo Jesús es una marcha de victoria todos los días. En Cristo Jesús tenemos victoria siempre. Aún en las peores circunstancias, aún en los peores momentos tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros hayamos hecho, sino de lo que Cristo ha hecho en la cruz. En verdad, en Colosenses capítulo 2 puedes ver también otra referencia a la marcha romana, y él dice que tiene victoria sobre todas estas cosas y las exhibió a sus enemigos públicamente, teniendo victoria sobre ellos. Mira nuevamente el versículo 14. Mira el versículo 14 y dice, la última parte, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué se refiere con el olor de su conocimiento? Que diferentes personas y diferentes locales y negocios y restaurantes en Roma, cuando sabían que se iba a venir la gran marcha romana, ellos prenderían incienso, un incienso especial que solo se prendía en la victoria romana y la marcha romana. Entonces, cuando uno estaría paseando por la ciudad, podría oler este olor a donde sea que vaya, y de repente ellos, huele a victoria, huele a gol, huele a partido ganado, huele a una batalla ganada. Y lo que dice Pablo es de que nosotros somos un olor, un incienso del conocimiento de Cristo Jesús, que cuando nosotros somos vistos por medio de las personas es como que es un olor que solo representa a Cristo Jesús. Lee nuevamente el versículo, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Como te dije antes, subraya eso, hermano. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermano, hermana, déjame decirte que tú eres más que vencedor en este momento. En los momentos más difíciles, Dios te ha hecho más que vencedor por medio de Cristo
Jesús. Hermano, enfócate en eso. Enfócate en el hecho de que esto tal vez sea una prueba, tal vez sea una dificultad, pero a fin de cuentas vas a ganar el partido. Porque Cristo está en el equipo, porque Cristo es el ganador, porque Cristo es el goleador. Él es el que se encarga de esta victoria y Él va a tener esta gran marcha donde todos celebrarán y nosotros traemos el olor del conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia está llena de todas estas cosas, de la victoria de Cristo Jesús. La Biblia está llena de versículos que tú deberías recordar, memorizar, meditar sobre estos versículos. Mira lo que dice Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Mateo, capítulo 16 y versículo 18 dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Hermanos, tenemos una iglesia, tenemos un grupo de creyentes redimidos y nosotros tenemos la victoria. Dios siempre cuida de su iglesia. Romanos capítulo 16 y versículo 20, Pablo declara lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿bajo qué? Bajo vuestros pies. Romanos 16:20 va a salir en la pantalla dentro de un momento. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Date cuenta de lo que dice. Dice que el Dios de paz es Dios que aplastará a Satanás en breve, pero ¿bajo qué? Bajo vuestros pies. Tenemos la victoria. Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Hebreos capítulo 2 y versículo 14, el escritor dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Satanás será aplastado, Satanás será destruido, Satanás perderá, en fin. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vamos a aplastar, destruir, deshacer al diablo. Colosenses capítulo 2 y versículo 15, hablando de esta marcha romana, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la Biblia, podríamos continuar con esto, pero la Biblia nos demuestra que Satanás no tiene poder para vencernos. Más bien, Cristo siempre nos lleva en victoria. Volvamos a nuestro pasaje clave, volvamos al pasaje que estamos viendo, capítulo 2 y versículo 14, dice: mas a Dios gracias, que nos lleva siempre en triunfo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermano, somos más que vencedores. Romanos 8, versículo 37, si nosotros sabemos estas verdades acerca de nuestro Dios, acerca de Cristo Jesús, acerca de Satanás, entonces podemos decir como Pablo en Romanos 8, 37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 1 Corintios 15, 57, hablando de la muerte, Pablo dice que tenemos victoria. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene una fe conquistadora. Pablo tiene una fe que conquista sus circunstancias. Pablo tiene una fe que no se enfoca en las dificultades del momento, sino que siempre mira hacia adelante, siempre sabiendo que siempre tendrá la victoria y sin importar las circunstancias, él será victorioso. Hermano, tenemos al mismo Dios. Tenemos al mismo Salvador, tenemos a su mismo Espíritu Santo. Entonces Él puede obrar en nosotros de la misma manera. No desmayes, hermano. No te rindas, hermano. No te deprimas, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho victoriosos en Él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, en Cristo Jesús podemos tener la victoria. Tenemos la victoria sobre el pecado. Tenemos la victoria en estas cosas. Puedes tener victoria si simplemente te rindes a sus pies.
Siempre somos vencedores. Esto nace de la confianza que Pablo tiene en el Señor y nosotros debemos tener la misma confianza. El creyente siempre puede estar seguro de que Dios está obrando a través de todo para lo mejor. Algunos piensan, no entiendo por qué esto de la cuarentena, no entiendo por qué esto de lunes, miércoles y viernes, el martes, jueves y sábado, no entiendo por qué, Dios, ¿por qué? Pero Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, somos vencedores. Cristo siempre tiene lo mejor planeado para nosotros. Quizás no lo entendamos, quizás no lo sintamos, quizás no entendamos por qué estamos pasando por estas pruebas como país, como economía, como familia, como persona. Pero Dios siempre usará todo para nuestro bien y para su gloria. Entonces, hermano, ¿qué prueba estás pasando ahora? Victorioso. ¿Qué prueba estás pasando ahora? Victoria. ¿Qué prueba estás pasando ahora? No, Cristo te lleva siempre en triunfo, siempre en triunfo. Hermano, la batalla ya fue ganada. Nosotros simplemente le tenemos que seguir a Él, porque nos lleva siempre en triunfo y nos da un testimonio que es importante. Mira lo que dice versículo 15 y 16. La manera que nosotros reaccionamos a las pruebas es importante. Mira lo que dice versículo 15, porque para Dios somos grato nuevamente olor. Recuerda la ilustración que mencioné del incienso que se quemaba cuando había esta marcha romana. Dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces nuestra vida es un olor. Nuestra vida trae un cierto olor a la vida de las demás personas. Cuando alguien ve tu vida, ¿qué es lo que huelen? ¿Ya? Cuando alguien ve tu vida, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que presienten? Cuando alguien ve tu vida, ¿qué es lo que ellos están entendiendo acerca de ti? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus reacciones? ¿Cómo son tu manera de lidiar con los problemas? ¿Sabes? Algo diferente acerca del creyente, del cristiano, es que aún a través de las pruebas, aún a través de las malas circunstancias, tiene gozo, tiene paz, tiene amor, el fruto del Espíritu. Tenemos estas cosas. El creyente puede atravesar problemas de una manera diferente y tu testimonio importa, hermano. Tu testimonio importa. Mira, el versículo 16 dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo está diciendo lo siguiente, de que nuestra vida, como dijo el misionero Jim Elliot, misionero mártir en Ecuador, dijo, yo quisiera que mi vida sea una encrucijada, donde alguien tiene que rechazar o aceptar a Cristo Jesús. No quiero simplemente ser otro marcador de kilómetros en la carretera. Quiero ser una encrucijada donde la gente, cuando se enfrenta con mi vida, tiene que tomar una decisión. Es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Dice que para algunos nuestra vida es de olor para muerte y otros para vida. De olor de muerte para muerte, de vida para otros. De vida para vida. Entonces, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, que tu testimonio importa, tu vida importa. Que cuando la gente ve tu vida, necesita ver a Cristo, necesita oler a Cristo, necesita oler esto. Hermano, ¿eso qué significa? Que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con nuestra familia. Debemos tener cuidado con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Debemos tener cuidado en siempre estar seguros de hablar de la manera que somos victoriosos. De tener una actitud correcta. No de queja, no de lloriquear, sino de que estamos siempre hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo personalmente sé que soy culpable de esto.
Muchas veces mis palabras, como dije el jueves en la noche, me delatan. Muchas veces mis palabras no son las adecuadas cuando yo comparto con otras personas. Pero ¿a quién debería estar apuntando? Siempre a Cristo Jesús. Siempre a Cristo Jesús. Date cuenta que tu vida es la única Biblia que algunas personas van a leer. Tu testimonio importa, hermano. ¿Estás viviendo en esa victoria? Vamos a Romanos capítulo 10 y versículo 14 y 15. La gente va a aceptar o rechazar a Cristo Jesús y muchas veces será por la vida que ellos ven, por el testimonio que ven en tu vida. Romanos 10, 14 y 15 nos dice de este gran peso. Por eso Pablo dice al final del versículo, ¿quién es suficiente? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, tu testimonio importa, porque hay gente que se está perdiendo sin Cristo Jesús, y la manera que tú lidias con pruebas, con malas circunstancias, con problemas en tu vida, es la manera que tú vas a mostrar el testimonio de Cristo Jesús. Hermano, tu testimonio importa, pero no solamente tu testimonio, sino también tus palabras importan, tu predicación importa. Tú dices, Pastor David, yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no debería estar predicando. Hermano, Dios nos ha llamado a todos a predicar el Evangelio. Quizás no detrás de un púlpito, quizás no en una plataforma, pero cada uno somos llamados a predicar el Evangelio. Y mira lo que dice Pablo en versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y dice, nosotros predicamos de la siguiente manera, 3 aspectos, sino con sinceridad, ¿ya? Con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hay sinceridad. ¿Eso qué significa? Motivos puros, un corazón puro. Hermanos, si nosotros estamos viviendo en victoria, entonces nuestros mensajes pueden ser puros, nuestras palabras hacia otros pueden ser puras. Nosotros podemos compartir con otras personas el Evangelio de Cristo Jesús con sinceridad, no para aprovecharnos de las personas, no para sacarles plata, no para poder aprovecharnos de una circunstancia, no, sino para poder amarles y compartirles el Evangelio. Pablo dice, muchos piensan que yo trato de hacer esto por el poder, por la influencia, que yo trato de hacer esto para poder ganarme un buen sueldo, pero no, con sinceridad estamos predicando de parte de Dios. Nosotros somos encomendados por Dios. Nosotros somos encomendados por Dios para predicar el Evangelio. Más adelante, en el libro de 2 de Corintios, en capítulo 5, nos habla acerca de esto, de que hemos sido dados el mensaje, hemos sido dados la palabra y el ministerio de reconciliación. Nosotros tenemos el deber de traer a personas ante los pies de Cristo. Mira lo que dice versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros nuevamente la palabra de la reconciliación. De parte de Dios tenemos que predicar el Evangelio con un corazón sincero, con un corazón puro, con buenas motivaciones. Debemos predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se nos ha sido encomendado. Tenemos que predicar la palabra de Cristo Jesús. Y no solamente eso, pero delante de Dios. Dice que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Tengo que tener mucho cuidado aun cuando yo me paro a predicar, porque solo puedo hablar lo que Dios ha dicho a través de su palabra. No mi opinión, no lo que yo prefiero, no mis preferencias, sino solamente la palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios en Cristo Jesús. Es el mensaje de Cristo el que predicamos, su muerte, su entierro, su resurrección. Hermano, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros podemos andar siempre en triunfo,
Podemos andar siempre en triunfo, siempre agradecidos con Dios de este gran triunfo que Él nos lleva. No es mi triunfo, no es tu triunfo, es el triunfo de Cristo Jesús y nosotros simplemente le estamos acompañando. Le estamos acompañando en este gran desfile y nosotros tenemos el gozo de estar viviendo siempre en triunfo. No tomes este momento como una derrota, no tomes este momento como si todo te va mal, no tomes este momento como si tienes la peor suerte. No, hermano, estamos con vida, estamos con salud y podemos nosotros predicar el Evangelio. Muchas personas sinceramente se están volviendo locas en sus casas. Muchas personas no pueden aguantar lo que está sucediendo. Muchas personas no tienen esperanza. Muchas personas no saben lo que van a hacer. Muchas personas han perdido su trabajo y piensan que por perder su trabajo no tienen esperanza. Pero tú, hijo de Dios, tienes esperanza. Tienes la victoria porque tienes a Cristo Jesús. No debemos andar en temor, no debemos andar preocupados porque Dios es fiel. Entonces por eso nuestro testimonio y nuestras palabras que compartimos y predicamos importan. Quisiera que tú pienses en quizás un amigo, un pariente, un familiar que no tiene esperanza. No tiene esperanza, no tiene una vida victoriosa, más bien simplemente están luchando. Quizás tú podrías compartirle el Evangelio de Cristo Jesús en estos momentos. Quizás tú podrías mencionar cómo tú tienes victoria y sí es difícil, sí es aburrido, pero a fin de cuentas tenemos la victoria y estamos bien. Hermano, Cristo nos ha hecho más que vencedores y por eso es hora de que le sirvamos. Es por eso que podemos levantarnos cada mañana y saber que todo va a estar bien, porque nuestro Dios cuida de nosotros y por eso vamos a predicar el Evangelio.